Se nos dice que estamos en medio de una guerra espiritual. Bueno, quiero decir, la verdad es que estas personas son idiotas. El apóstol Pablo nos dice que saben que no estamos librando una guerra según la carne. Siempre habrá personas que tienen miedo y desconocimiento y están tratando de aferrarse a lo que era antes, pero estas personas mueren como dinosaurios y por lo tanto creo que el objetivo es no prestarles atención, marchar hacia adelante y abrazar el crecimiento que nos hace humanos. Pero las armas de nuestra guerra son armas espirituales porque estamos involucrados en una guerra espiritual. Me encontré con una teoría que se desvía de la de Darwin y creo que la acabo de encontrar en un viejo libro, en una biblioteca que se llama la Biblia. Así que estamos en medio de una guerra espiritual y se está manifestando en el momento. Es una guerra cultural. Hay una guerra en el mercado de las ideas. ¿Puedes decirme qué es una mujer? No, no puedo. Hay una guerra por la historia de nuestra cultura. En este momento es un campo de batalla. Esta es una guerra sobre cómo definimos nuestros orígenes. Hoy día, en todo el mundo, el cristianismo es el más odiado entre las otras religiones. Y específicamente, en las culturas occidentales, se considera inapropiado y racista plantear inquietudes sobre una religión como la Islam, que condena explícitamente la violencia y la opresión de mujeres. Sin embargo, se considera totalmente apropiado, incluso bueno, atacar al cristianismo y a los cristianos con toda la hostilidad que se desee. Para estos personajes que ven aquí, nada está prohibido en cuanto a odiar a los cristianos o burlarse del Dios de los cristianos. Pero los cristianos no solo han sido objetos del odio musulmán. Los cristianos han sido a lo largo de toda la historia de la iglesia las personas más odiadas y perseguidas del mundo. En particular, los verdaderos cristianos, pero incluso los comunes cristianos han sido perseguidos. Los cristianos han sido perseguidos por muchas naciones, muchos regímenes a lo largo de la historia. Solo volvamos al siglo XIX y encontraremos a los romanos masacrando alrededor de 2,5 millones de cristianos. Regresa al siglo XX y se estima que los soviéticos mataron a 500,000 de cristianos y los alemanes otros 4 millones de cristianos. Los cristianos han sido perseguidos por decenas de miles en todo el planeta, desde Madagascar hasta España, desde México hasta China, desde Japón hasta la India, desde Alemania hasta Rusia, desde Francia hasta todo tipo de país en el mundo oriente. ¿Pero por qué es esto? La respuesta es simple. Se nos da el texto que acabo de leer. Nuestro Señor predice explícitamente el odio del mundo hacia los cristianos e incluso nos dice por qué, pero debería ser obvio. Antes de mirar ese texto del cristiano que es odiado porque es verdadero y el mundo entero yace en el regazo de Satanás, que es un mentiroso, el cristianismo te dice la verdad, sobre todo la verdad sobre Dios. La verdad sobre el hombre, la verdad sobre el pecado, la verdad sobre el tiempo, la verdad sobre la eternidad, la verdad sobre la creación, la verdad sobre la consumación, la verdad sobre el infierno, la verdad sobre el cielo, la verdad sobre el pecado, la verdad sobre la injusticia, la verdad sobre la vida eterna, la verdad sobre la vida, la verdad sobre la muerte, la verdad sobre la otra vida. El cristianismo dice la verdad porque la Biblia dice la verdad. Satanás es un mentiroso y domina el reino mundial. Él y sus demonios están en guerra con Dios, están en guerra con Cristo, están en guerra con el Espíritu Santo y están en guerra, por lo tanto, con la revelación de Dios, que es la Biblia. Satanás y sus anfitriones están en guerra con el Evangelio. Están en guerra con la iglesia. Pero además de afirmar que es verdad, hay algo más en el cristianismo que lo hace tan odiado dentro de las culturas occidentales. Los activistas modernos han convencido con éxito a la cultura de categorizar a las personas según sobre los grupos a los que pertenecen en lugar de quiénes son realmente.
Y estos activistas han convertido en gran medida a la cultura de que los cristianos pertenecen a un grupo que es opresivo y por lo tanto inherentemente problemático. Lo que significa esto es que en realidad es bueno atacar a los cristianos para tratar de desmantelar el cristianismo y minimizar la influencia de los cristianos en la cultura. En los Estados Unidos, esos opresores y que esa hegemonía es el hombre blanco, heterosexual, cisgénero, físicamente capacitado, nativo, cristiano. Para los marxistas no existe una moralidad objetiva y el marxismo es el enemigo de la religión. Marx fue muy claro al respecto. Marx vio la religión como el opio de las masas. Para Gramsci, el socialismo era esa ideología la que debía y eventualmente derrocaría al cristianismo. El cristianismo es el problema. El cristianismo era el problema en Europa. El cristianismo era el poder hegemónico que mantenía a raya a la gente y era el poder hegemónico que necesitaba ser derrocado. Hay una hipocresía increíble en la forma en la que los no cristianos atacan a los cristianos. Y esto es por hablar lo que creen y luchar por la justicia que ven enseñada en la Biblia. Mientras que al mismo tiempo argumentan sin vergüenza que lo que ellos están diciendo es absolutamente cierto y tienen su propia versión de la justicia, para lo cual ellos también exigen que nosotros creamos lo que ellos creen, pero a la misma vez no permiten que nosotros invitemos a otros a creer lo que nosotros creemos. Eso es hipocresía. Doble moral, porque dicen que ellos son los justos y que los cristianos somos los intolerantes e inmorales. Ahora, en su santurronería legalista, miran por encima del hombro a otras personas y las llaman a unirse, a marchar con ellos, porque se declaran justos a sí mismos, porque hacen estas cosas y no hacen otras cosas, y permanecen bajo la jefatura federal de Adán, completamente inconscientes, completamente incapaces de todo bien, completamente adversos a toda justicia y sin embargo sosteniéndose a sí mismos como justos, sosteniéndose a sí mismos como modelos de justicia. Recuerden cuán fariseo y enérgico estaba este sujeto cuando estaba llamando idiotas a los cristianos y afirmando con confianza que sus puntos de vista sobre las personas del mismo sexo definitivamente es la versión correcta. Cuando este señor hace esto, la cultura lo aplaude por enfrentarse a los cristianos malvados y luchar por la verdad y la justicia. Pero cuando los cristianos presentan su caso de lo que Dios ha revelado con respecto a la sexualidad humana y el matrimonio, son atacados y etiquetados como nacionalistas cristianos. ¿Cuál fue su punto? Cristianos nacionalistas. América es lo que es porque hemos sido bendecidos por Dios y tenemos una fundación cristiana. Eres el problema si crees que los americanos deben hacer leyes que estén en línea con las leyes del Dios de la Biblia. Eres el problema porque estás reforzando el poder hegemónico que ha usado el opresor por todos los años para ponerse en el poder y todos los demás en la subyugación. Nuestra cultura es una ofensiva total contra múltiples grupos diferentes de personas. Solo escuchen esto. Están atacando a todos los hombres. Este es un anuncio de Gillette. Ya no vende maquinillas de afeitar, sino que hablan de lo que ahora se llama masculinidad tóxica. Y animan a los hombres a abrazar los principios del movimiento Me Too. Están atacando la heterosexualidad. Por eso, al final de este tren, siempre, sin importar cuáles sean los otros vagones, el que está al final es el cristianismo. Sin importar lo que quieran hacer con nosotros, recuerden siempre esto: nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Quieran o no quieran, el evangelio seguirá avanzando, el reino de Dios seguirá extendiéndose.